¿Y por qué? O sea, me refiero, ¿esa zona rompe muchísimo con el resto? ¿Tiene algún porqué o simplemente...? Creo que es un comienzo. O sea, es un comienzo, sí, pero... Efectivamente, es el arranque. El planteamiento formal que hago, ¿no? Es decir, tengo este espacio, son 3 paredes, hay una simetría. Mi primer instinto es romperlo. ¿Por qué? Porque quería porque para mí es fundamental el recorrido de la sala. Es decir, un planteamiento simétrico te somete, te deja quieto. La ruptura de esa simetría está vectorizando, es decir, hay una dirección, hay sentidos, y eso es lo que me interesaba. Porque me interesa también el diálogo con la arquitectura, con los accidentes, porque eso es lo que nos lleva a habitar el trabajo, a estar en él y a que la experiencia se produzca en el nivel que creo pertinente para mi discurso, para mi manera de trabajar, que quede claro que es completamente lícito o, en fin, hemos estado hablando de unos funcionamientos muy concretos, pero obviamente hay otros artistas que van por otros derroteros, es decir, por ideas absolutamente preestablecidas en base a tesis y que se desarrollan de una manera muy concreta y tienen ese significado, ¿no? Es decir, un poco que revisemos el arte conceptual, etcétera, o el minimalismo, ahí no vale ponernos en estos parámetros porque no son los pertinentes, ¿no? Que seáis conscientes que existe ese espectro de posibilidades, ¿no? Y de nuevo quiero marcar cuál es mi manera de acercarme y de sentir la obra, porque esto sí es absolutamente personal y lo sitúo a un nivel profundamente vital. Para mí se sitúa a nivel de pulso, ¿no? Porque si no, no sale. Me pasa un poco como a ella, solamente que no tengo su capacidad. Y yo sí vengo de muchos años de preparación del trabajo, de ir estableciendo más fríamente mi lenguaje. De hecho, comenzó estando ya en la facultad como pura señalética, como ir acumulando signos para distribuir sobre una superficie, y la superficie histórica derivó en arquitectónica en algunos trabajos, ¿no? Y lo que ocurre es que ya con el paso de los años, con la experiencia del trabajo, eso se va asimilando muy profundamente, muy en tu interior, y te puedes permitir al lujo de trabajar a un nivel, entre comillas, inconsciente, que no lo es en realidad, ¿no? Pero sí acercarte, por ejemplo, a un espacio y sentirlo, y en base a todo ese lenguaje que tienes asimilado, pues ya empezar a desarrollarlo. Sí, yo te iba a decir algo así, que al trabajar en muros como que lo tenemos cercano, ¿no? O sea, es flipante, o sea, trabajar sí. sobre... Es que a mí me ha pasado, o sea, yo he hecho ¿sí? muros, cosas, y es como que lo sientes de una manera diferente a cuando lo hacemos. Para mí, yo donde aprendo de verdad, y aprendo mucho, es los trabajos murales que o sea, he realizado. Yo no sé si te habrá pasado que al llegar aquí y haber visto todo esto blanco, no te ha hecho... Sí, no, y enseguida la cabeza. Empieza y es por eso, como comentaba antes, estás en un sitio y enseguida quieres romper para establecer direcciones porque quieres contar algo ahí, ¿no? Quieres desarrollar algo ahí, y la verdad es que es alucinante el trabajo, el lienzo sobre lienzo, sobre un formato bidimensional. Hombre, es muy difícil, muy difícil, y le tengo muchísimo respeto. Yo disfruto mucho más aquí, aunque fíjate, luego se pierde la obra y queda la huella fotográfica. Pero es que me da igual, en el sentido de que también forma parte de la naturaleza del trabajo. Empiezo a darme cuenta que un trabajo que tiene su ser en ese espacio hasta los niveles extremos, ¿sabes? Tiene algo especial. Y eso me gusta mucho. Que no sé. Sí, además le da un valor bastante más. Sí. Es decir, o la veo ahora o puede nunca más la vuelva a ver. Es como la improvisación en el jazz,
vayas, que dices lo que escucho hoy, no lo Es puedo el escuchar, presente continuo, sí. aquí y ahora, sí. La verdad es que sí. Y en el hecho de cuando se vaya a destruir, por decirlo de alguna manera, o sea, no sería, o sea, ¿lo harías tú? O sea, el taparla y el deshacerla igual que la hiciste, o prefieres que sea algo más azaroso? O sea, no azaroso, pero... ¿Verdad? A ver, porque esto tiene una fecha de caducidad, ¿no? Sí, Digamos. sí, exacto. Pero entonces, o sea, si para ti sería algo como, o sea, igual que toda la vida al mural, o sea, ser tú el mismo el que la mate, o... Eso me ha jodido. Claro, o sea, Sí. eso me refiero, que si alguna vez soy capaz de... Eso sí, joder. Es que estos son espacios muy vividos. Estos son espacios muy vividos, donde realmente se sufre. En este conjunto he sufrido mucho, porque la he pasado nunca. Hay otros los que me lo he pasado muy bien, ¿no? Y eso de repente crea espacio en tu memoria. Y si algo crea espacio en tu memoria, es que forma parte de ti y de lo que vas haciendo, ¿no? Eso es impagable. No sé. Y ya te digo, como persona tiene un eco fundamental. En realidad lo que dices, una pintura mural, aunque dure 2 días, es más definitiva que un lienzo, porque es en el muro. En el instante en que se hace, se está construyendo como para siempre, en realidad, ¿no? Pues el lienzo, con su movilidad y todo esto, y que va a ir por distintos espacios, no lo tiene. Entonces hay algo que yo creo que lo hacía, que es la misma sensación que tenía el que pintaba en la cueva, que probablemente no tenía ninguna voluntad de que aquello durara siglos y siglos. Era el hecho de enmarcar en ese momento ese sitio de manera definitiva, así, ¿no? Yo creo que eso lo tiene, y cuando ves el trabajo da la impresión de que está hecho como para la eternidad, así como para siempre. Pero luego, claro, la condición de todo lo vivo es que muere, claro, así es. Eso es lo que le da... Efectivamente, es la condición de Y es lo que nos hace también experimentarlo con más intensidad, pues sabemos que esto se va a perder. Y, por cierto, nos recuerda que nosotros también. La condición no, sí, pasajera de hecho, el realizarlo es conjugar otro verbo. No conjugo estar, conjugo ser y estar, ¿sabes? Eso es completamente diferente. Completamente diferente. ¿Qué influencias, que son amplios, ¿no? Pero qué cosas tienes, por ejemplo? Yo vi lo que hiciste en Sevilla y también usaba mucho lo de negativo, o sea, negativo positivo, y veo que también aquí lo has hecho, incluso con un poco como lo que decía de lo prehistórico, ¿no? Dejar la huella con la mancha alrededor. Sí. O sea, es como una mano. Entonces, un poco eso, no sé, ¿de dónde viene? Pues sí es cierto que para mí tiene muchísima importancia el vacío, lo que está y lo que no está, creo que lo comentaba contigo, ¿no? Que es tan importante saber como no saber, ¿no? Y en ese sentido, en el desarrollo de la forma, ¿no? Para mí, en fin, que sea fundamental se queda corto. La manera en la que, a un nivel absolutamente natural, trabajo, ¿no? Y ya te digo que forma parte de ya una, entre comillas, de un bagaje visual y estético que he venido desarrollando con los años. La influencia, pues toda. La verdad es que soy una persona que, o sea, me interesa muchísimo las artes plásticas porque es mi trabajo, pero he de confesar que tengo intereses mayores en el cine o en el cómic o, no sé, en otros ámbitos que sí ejercen una influencia muy determinante, muy determinante. Yo creo que está lo que hablábamos del lenguaje, ¿no? Crear un lenguaje, ¿no? Sí, se va... Y aquí también está mucho también los ritmos de repetición, la sombra, que es la presencia, la propia sombra. Por el remitir a lo que no... Al remitir a lo que no está, está. Que el estar y no estar para mí es también muy importante. Y eso me encanta porque es a mí, perdona, es una ruptura mental
y de pulsión. O sea, a mí me hace... Sí, vamos, lo que yo percibo. A mí una cosa que más placer me dio en realidad es ver que cada elemento real que estaba ya en la sala, aunque sea mínimo, de repente la pieza, por ejemplo, el hecho de que cuando se ponen en rodapié me pareció una cosa brillante, de repente está ocupando un espacio en un montón de planos. Por ejemplo, que la sombra coincida con, lo hablamos, ¿no? El único volumen que hay en el mural es el cuadro. La sombra que arroja el foco coincide con esta línea, ¿no? Son como encuentros felices, ¿no? Sí, no sé. Y una pregunta, con ese gusto que tienes por el positivo, el negativo, lo que está y no está, no se te pasa por la cabeza pulir el suelo y que el mismo reflejo que metiera también dentro de la obra en el suelo. El Palacio de Conde de Gavia creo que es extremo jamás de permitir. No, pero sí, pero un poco de movimiento, eso no sería el espejo, sino un poco de... Eso lo has comentado, está de puta madre. Es decirte que un pedazo de idea. No sé, lo estaba mirando. Pues tío, no voy a... Mira, Es un nivel que desde aquí se ve, por eso te agradezco que hagamos este tipo de clases, tío. Desde aquí se ve muy... Sí, se ve. Sí, creo. Joder, pues sí. Sí. Porque con ese gusto del positivo, el negativo, el que te introduzca dentro de la obra, en el estar sin el estar. Además, puede llevarte también a un campo creativo de que juegues también esa manipulación. Además, toda la obra te saca de la obra, en realidad. Lo que decías, en la obra es un juego de proyecciones. Estamos viendo una cosa que en realidad nos lleva a otra. Y es una eyaculación impresionante, en realidad. Y además te va como llevando fuera de la propia sala. Te dejas un trocito allí como que se ha salido incluso, ¿no? Y yo lo que veo todo el tiempo es eso, hay un poco una arquitectura que hace que veamos a través de las paredes, o sea, eso sigue como hacia allá, en lugar de seguir con esta. Lo que te comentaba antes, está uno que dijo que era como en horizontal en vez de en vertical, ahora lo que ha surgido del espejo, el juego de sombras, el que parezca que taladramos con la vista a través de las sombras y vemos otro mundo detrás, y todo el rato es como que no vemos la obra, que estamos viendo sus posibilidades, ¿no? Y eso es muy y las direcciones estas de las manchas del enseñe que te mueve la vista y de los pelos y los cordones, ¿no? Y los pliegues. Sí, pero todos los elementos que están dentro de la sombra, dentro de ese negro tan mate y que tan fascinante, Sí. Aparecen porque refulgen, o sea, Sí, que brillan, son texturas. Por ejemplo, el foco ahí, o sea, eso es claro, así como tiene que ser, claro. Y ahí tienen igual, de repente son escamas, son pelos, cosas que brillan, que son superficie de agua que está en la sombra. Es algo transparente, luego la obra es muy opaca en realidad, es completamente cerrada. Sin embargo, lo que produce son continuas transparencias y entradas o invitaciones a entradas en otro mundo, las cosas rasgadas. Esa volumetría, que es todo plano, pero de repente hay campos que están en relieve, o sea, puedo tocarlo y casi me imagino que tiene... Sí, sobre todo que son la telas. cama, o sea, y eso. Y bueno, el rojo, y de repente el blanco negro. No es plano, se está mostrando sobre el rojo. Se puede sentir, o sea... Es cierto, tenéis una explicación. Se siente mucho, me encanta. Porque no, que para mí es muy importante algo muy propio del cine, que es fuera de campo. Es decir, como algo que está fuera de la imagen que tenemos presente está influyendo a la escena que se está desarrollando. Eso para mí es clave y es uno de los parámetros esenciales con los que trabajo. Romper los límites, no solamente porque el espacio se abra, sino porque hay elementos que están influyendo en la escena y que no tenemos por qué saber qué son. Pero son los que están condicionando la composición, ¿no? Claro, yo creo que eso es un poco la búsqueda de cualquiera que se dedique a un ámbito cercano a nosotros en el arte, ¿no? Y que justamente al arte, pero lo que está justo al lado. El planteamiento de la forma roja en realidad es una especie de subrayado violento, de una forma que es absolutamente pasiva, es blanda, pero está sometida a tensiones de algo que no vemos. Y esa es la manera que tengo de activar el blanco de la pared, ¿no? Esos posibles vientos que están arrasando la forma, o de las tensiones de desgarro que hay entre las especies de cuernos o lo que sea que son, ¿no? Pues es mi manera de hablar también del vacío, ¿no? A esta forma, ¿no?